el informativo contándoles que tenemos muy buen tiempo en la ciudad de Montevideo. La temperatura es de 32 grados centígrados, la humedad del 40%, se prevén altas temperaturas en toda la República Oriental del Uruguay y sin lluvias y probable nubosidad en la... Salimos al aire en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aire! Hablen. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Informe de Capital. Una jornada con muchísima información y una que tiene que ver con TV Ciudad y que TV Ciudad ha cubierto de forma particular, como es la partida de la dotación de Antarcos 35. Aris Idiartegaray estuvo en el lugar de la partida y nos va a contar un poco más. ¿Cómo andás, Aris? Muy bien, muchas gracias, Pilar. Bueno, mientras vemos imágenes les cuento entonces. La partida de la dotación tiene que ver con ese recambio que se da habitualmente en estas épocas allí en la base General Artigas, que está a 3.012 kilómetros de Montevideo, en un viaje en el Hércules 130 de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde va un contingente que tiene que ver con quienes van a hacer ese recambio, que son unas entre 8 y 9 personas, y además se le suman científicos, gente que tiene que ver con algunos institutos, con la UDELAR, con UTE, con Antel, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esa base que tiene en ese confín del mundo a una cantidad de uruguayos que siempre están intentando llevar adelante investigaciones que tiene que ver con el cuidado del aire, que tiene que ver con el estudio de las mareas, que tiene que ver también con el estudio de la contaminación, una cantidad de cosas que se hallan allí en la base Antártida. Sí, las despedidas ahí las estábamos viendo, muy emotiva, pero qué lindo sería, Aris, que desde TV Ciudad también podíamos hacer una cobertura no solo de la partida, sino poder ir al continente blanco, ¿no? Ver cómo se trabaja. Podríamos soñar. Estamos en eso. Posiblemente podamos ir en los próximos meses. Y allí estaba, mordiéndome por no poder decir aún que el largo sueño que había comenzado exactamente 10 años atrás estaba a punto de concretarse. La curiosidad propia de la profesión, el haber escuchado durante muchas charlas de redacciones de radio y canales las experiencias de otros colegas y, por qué no, la incesante búsqueda de lo extraño, que eso era lo que me producía la imagen de pocos compatriotas conviviendo en un clima tan hostil como el de la Antártida, estaba a una llamada que finalmente llegó. Hola. Hola, buenos días. Hablo con Aris Idiartegaray. Sí, él habla. ¿Cómo te va? Habla Andrés Martínez del Instituto Antártico Uruguayo. Hola Andrés, ¿cómo va? Un gusto. Mira, yo te llamo por lo siguiente. Nosotros recibimos el proyecto que presentaron de difusión. El Consejo Directivo lo analizó y lo que estoy haciendo ahora es comunicarte que fue aprobado y que tenemos que gestionar algunas reuniones como para desarrollar el proyecto. En principio sería en diciembre de este año en base a actividades. Así que a la brevedad yo voy a volver a comunicarme para poder hacer otra reunión para así ir avanzando en el proyecto para desarrollarlo más. ¿Está? Quedamos así, Aris, entonces. Un gusto, que pases bien. A partir de allí, con el viaje como horizonte, delineamos el equipo que tomaría el proyecto para llevarlo adelante. Reuniones internas, presentación formal ante el instituto, para explicar que el viaje era solo un eslabón de una larga cadena, donde sobre todo nos enfocaríamos en mostrar la pequeña sociedad que se formaba en la base Artigas y la otra, ya más grande, la formada por este conglomerado de instalaciones de otros países con objetivos similares y una población que asemeja una versión del mundo en menor dimensión. Y este es lo otro. Luego vino un taller donde a todos los que participábamos de la campaña Antarcos 36 nos ponían en conocimiento de todas las reglas, los protocolos que tenemos que cumplir tanto en el vuelo como en nuestra escala en Punta Arena y principalmente en la isla Rey Jorge, desde los cuidados ambientales a nuestra propia seguridad y cosas elementales sobre nuestro equipaje. Tienen que recordar que en Chile cualquier error que cometamos, cualquiera de nosotros, implica para el Instituto Antártico Uruguayo una multa. Para poner un ejemplo,
3 naranjas, 700 gramos de naranja son $3.000. El siguiente paso es la prueba y elección del equipo que llaman de frío para cada viajero, compuesto por botas, antiparras, pantalón y campera. Un ropaje ampuloso y poco cómodo en la prueba, pero que más adelante, en plena faena, será el más adecuado para soportar ya no solamente el frío, sino de gran ayuda en cada paso sobre el hielo y barro en la isla. Y en ese momento pensé sobre las circunstancias que debieron atravesar aquellos pioneros a principios del siglo pasado que con escasos recursos pisaron la Antártida. El tema de Uruguay en la Antártida es mucho más antiguo de lo que normalmente la gente conoce. O sea, ya desde el 1916 fue la primera experiencia con la aventura, pues realmente un expedicionario que fue Shackleton. Shackleton había llegado a Amundsen al polo sur geográfico en 1911. Y Shackleton quería hacer algo, ya Scott había llegado al polo norte, ya el polo sur estaba conquistado, y Shackleton su idea era atravesar la Antártida caminando, pasando por el polo sur. Un objetivo muy ambicioso. No pudo, quedó atrapado en el hielo y pidió auxilio. Y ese auxilio llegó a Uruguay, estamos hablando de mediados de 1916. Llegó a Uruguay y Uruguay lo tomó con total entusiasmo, preparó un buque que era un pesquero, se reforzó el casco, se llamó Instituto de Pesca número 1. Se llamó voluntarios, es otro tema interesante, que se llamó voluntarios de quienes querían integrar la expedición, y la crónica de la época muestra, pero colas en el muelle de gente interesada en embarcarse e ir a la Antártida, a rescatar a Shackleton. Estamos hablando de pleno invierno del 16. No, realmente fue una gesta increíble, se considera la primera expedición naval hacia la Antártida. El cordón se formó en la conciencia popular cuando todos los buques balleneros y foqueros, ¿no? Eran las capturas del momento por el tema de combustible, por la grasa. O sea, más que nada hablando de buques noruegos, ingleses o americanos, o Estados Unidos. Hacían su última recalada en Montevideo para ir a la Antártida y completaban tripulación en Montevideo. O sea, había que mucho uruguayo se embarcaba para ir a pescar en la Antártida o cazar focas y ballenas. Es un tema que Uruguay tenía una conciencia y un conocimiento del área antártico bastante profundo, mucho más de lo que pensamos hoy. El Instituto Antártico se fundó en 1968, siendo un emprendimiento privado. Luego el Estado se involucra en el proyecto y en 1980 es aceptado como miembro adherente, dando un gran paso a lo que se venía en pocos años. Hay dos grandes grupos en el tratado, los estados que son consultivos. Por definición, el consultivo es el que tiene derecho a voz y voto, o sea, que se sienta en la reunión consultiva del Tratado Antártico con todos los derechos. O sea, y es un tratado que es muy importante recalcar que todas las decisiones son por consenso. O sea, como herramienta política exterior de Uruguay es excelente, ¿no? Estamos firmando por consenso. Hoy son 29 países consultivos. O sea, estamos votando por consenso con los países de primer nivel socioeconómico, caso de las potencias. Uruguay tiene su voto, que obviamente en un esquema de consenso todos definen, ¿verdad? La historia y la leyenda cuentan que un 6 de diciembre de 1984, un puñado de compatriotas, al mando del teniente coronel Omar Porciúncula, llegó a la isla Rey Jorge para realizar una tarea que para muchos era imposible: construir la base uruguaya en tan solo 16 días, en un lugar que más tarde se supo era codiciado por otras naciones.
Anualmente, uno de los buques de la Armada, el ROW 26 Vanguardia o el ROW 04 Artigas, hacen la travesía hacia la isla para abastecer a la base. En sus bodegas va la carga más pesada, desde alimentos hasta la maquinaria necesaria para el funcionamiento y mantenimiento de la misma. En el silencio de la bahía, otro contingente de uruguayos ponía rumbo sur, y sin nosotros, aunque la Antártida estaba cada vez más cerca. El tiempo pasa, y 48 horas antes de nuestra partida, dentro del hangar 3 de la base aérea número 1, el personal de la Fuerza Aérea pone en condiciones el complemento de los insumos que se utilizarán en la misión Antarcos 36. Y el día llegó. Una década después del primer intento y a un año de nuestro registro de la salida anterior, finalmente fuimos parte de la despedida. Nos reunimos en la base aérea número 1 y luego de un riguroso control de seguridad, vinieron los abrazos, las fotos, las presentaciones, las explicaciones, antes de subirnos a la gran estrella de la Fuerza Aérea Uruguaya, el avión Hércules número 592, que nos llevaría a nuestro destino en 2 etapas. La primera hasta el sur de Chile, calculada en unas 5 horas. Y la segunda, si la ventana climática lo permite, en unas 3 horas estaríamos en la Antártida. Era el comienzo de un desafío profesional y el final de una larga pero provechosa espera. Buen viaje. La llegada y la evacuación del avión fue rápida y ordenada, y por cierto afectuosa, ya que nos esperaba la delegación uruguaya para darnos a todos la bienvenida. La primera sensación cuando uno baja y se apagan los motores del avión es de un estruendoso silencio. El único aeropuerto de la isla está en la base chilena Eduardo Frei. Allí esperábamos nuestro turno para que una oruga nos llevara a destino. Primero de reojo,
Y después, con una fascinación total, el paisaje tan majestuoso superaba todo lo visto a través de fotos y videos. Finalmente estábamos en ese sitio alejado, tan codiciado y ahora tan real que emociona. Estábamos en la Antártida. Buenas tardes. En primera instancia, bienvenidos a todos los que, a ustedes, integrantes de la nueva dotación Antalcos 36, al componente de personal técnico de UTE, de Antel, a la prensa, a invitados extranjeros que tenemos acá, científicos sudafricanos y español. Bienvenidos, y que es un gusto y un honor como jefe de base recibirlos. Lo primero que se hace en cada recepción de nuevo contingente de la base es un briefing de bienvenida y un briefing donde tratamos de dar las pequeñas normas sobre las cuales se rige la base. Normas de seguridad y normas de convivencia a ser aplicadas en la base durante la estancia de ustedes acá en la base. Estamos en un lugar excepcional, nosotros tenemos que ser excepcionales. Tenemos que tener acá la mejor versión de cada uno de nosotros. Un componente importante de ese lugar especial en el que estamos es que es un lugar que tenemos que hacer un esfuerzo especial por protegerlo y por minimizar el impacto de nuestras actividades. Un elemento clave es, por ejemplo, cómo es nuestra interacción con la fauna, la flora de este lugar. Es divino ir a sacarse una foto con un pingüino. Este no es el lugar para ir a sacarse una foto con un pingüino. Los pingüinos están ahí, nosotros estamos acá, vamos a caminar al lado, ellos se van a arrimar o van a salir corriendo, pero no vinimos a jugar con pingüinos, vinimos a hacer otra cosa en un lugar excepcional. Y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por perturbar lo menos posible ese lugar. Lo mismo con la flora, los líquenes y los musgos que nos vamos a aburrir de ver, tardan muchísimo en crecer y la huella nuestra literalmente va a estar ahí por años. Entonces, siempre que sea posible, por más que sea incómodo, hagamos el esfuerzo por no dejar esa huella ahí, por caminar por los lugares donde ya están marcados, o si tenemos que caminar por un lugar que no nos queda más remedio que pisar un musgo o un líquen, tratar de hacerlo con cuidado, pisar las piedritas, no porque eso haga la enorme diferencia para el medio ambiente en el planeta, sino porque estamos haciendo el esfuerzo de hacer las cosas lo mejor posible y estamos en un lugar que nos requiere eso, y estamos en un lugar que como país nos comprometimos a que íbamos a hacer eso. Luego de una charla informativa, fuimos invitados a recorrer las distintas instalaciones. Bienvenidos al almacén de la base. Por aquí pasa todo el equipaje, ¿verdad? Que viene, como están viendo, ¿verdad? Todas las cargas que vienen, tanto personales como de la base, se controla, se hacen manifiestos, demás, porque se hace necesario tener que saber lo que va y lo que pesa, incluso por seguridad en el avión. Y el abastecimiento más grande es al inicio de campaña, en verano, ¿verdad? En enero viene el barco con la carga logística para todo el año, y a veces las condiciones no permiten que un alimento no deje de perecer en ese lapso de tiempo, o sea, toda la campaña. Decime la temperatura, viento y sensación térmica. Temperatura al momento negativo 1.6, velocidad del viento 14 nudos, sensación térmica menos 12.5 grados centígrados aproximadamente. ¿Menos cuánto? Menos 12. ¿Menos 12 de ahora? Sí, de sensación térmica. Porque hay poco viento. Si aumenta el viento, se va a 25 nudos, la sensación térmica... Copiado, muchas gracias. La sensación térmica se te va a menos 15, 17, y si llega a 40, estamos hablando de 21, 22.
porque hay una tabla allí. Acá guardaban el helicóptero, creo que durante alrededor de entre 6 y 8 años estuvieron trayendo helicóptero. Y acá quedaba la tripulación, la dotación de que operaba el helicóptero y acá el helicóptero. Ahora es depósito, ven que están materiales de construcción allá, materiales de cañería y todo para el sistema de agua. Y esta manguera que ven acá es la vida de la base porque con esta manguera se hace el trasvase de combustible desde el buque que trae el aprovisionamiento anual y trae el aprovisionamiento de combustible. Acá cada manguera, cada tramo de eso tiene 200 metros, suman 1 kilómetro. En esta área, donde está el generador, la temperatura, si cerramos todo, la temperatura puede llegar hasta los 35 grados. ¿Está? O más. Por eso también, ya que estamos en la Antártida, se deja abierto así allá abajo, se deja abierto de este lado, se trata de tener ventilado. Le doy la bienvenida al área servicio. Y bueno, este es un pequeño pañuelo que tenemos de buceo para todas las actividades, para ayudar a los científicos y propia de la base, por ejemplo, para el lago, en el cual este año tuvimos bastante trabajo y bueno, esperemos que para este próximo año se pueda solucionar un poco el tema de la extracción de agua mediante OCE y bueno, tratamos de sumergirnos lo menos posible por el tema de la temperatura, ¿verdad? El tratamiento que hace la dotación y los integrantes que vienen a la base para después al llegar acá seccionar dónde va cada tipo de residuo, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el compactador de latas, el de plástico por allá y este es el incinerador. Entonces, después que cada cosa se incinera o se compacta, se coloca en bolsas plásticas. Aquí 2X Alfa, Charlie 25, muy buenas tardes. Atento, Soma. Ubicación y cómo me escucha, Soma. Estamos acá en la playa y se escucha más bien. Recibido fuerte y claro de igual forma. Que sea el metal, el pronóstico. Y también tenemos las condiciones actuales de viento, temperatura, presión, punto de rocío y lo que requiere el avión. Entonces, con esos datos le damos el apoyo al vuelo y le vamos actualizando a medida que se va acercando a la base.
Con este otro equipo monitoreamos los puntos de reporte del avión o de la aeronave desde Punta Arenas a la isla. Tiene varios puntos de reporte en el cruce y sabemos la posición y la estima que tiene. Cuando está próximo a la base nuestra se llama en otra frecuencia y ahí realiza su requerimiento, lo que va a precisar para las cosas que vamos a bajar o las personas que van a subir, la cantidad de equipaje, de carga. Tenemos todo previsto, cosa que llegue y esté en el mínimo tiempo posible para agilitar todo. Y después de eso, bueno, monitoreamos toda la parte de comunicación, todo. Desde la internet, la telefonía, bueno, la radio, la televisión. Hacemos chequeo con los equipos que están ahí y el mantenimiento de los mismos. ¿Se chequea después que volvieron todos a la base de la última hora? Claro, sí, no. Siempre tenemos una lista de las personas que salen, a qué hora y después la hora que llegan. Sí. Claro, justamente para saber la ubicación donde están y bueno, si llega a haber un cambio brusco del clima, del tiempo, como está la cosa, se le avisa y se le controla que estén llegando. Bueno, ha habido situaciones que están un poco lejos y bueno, se va a ir una alerta tanto y si hay algún vehículo disponible ya lo va a buscar para proveer. Buenos días para todos, los invitamos a disfrutar de nuestra música por Antarcos FM 98.7. Y ahí está el cebollatín, como un espejo de lindo. El cielo está temblando sobre las aguas del río. Mañanita, no te apures, que el silencio está quietito y en la punta de los pasos está dormido el rocío. Aprendí con mi viejo a los 15 años a manejar. De los 15 años ya manejo, así que... Pero me tiré para la mecánica porque me gustó la mecánica y tal. Acá igual no tenés, como se dice, los peligros, o sea, que tenés que estar cuidándote del otro, que el que viene por acá, por allá. Pero sí tenés que tener, o sea, cuidado en los caminos. Acá, por ejemplo, los caminos, como se ven en todos lados, hay mucha piedra, mucho barro, agua, nieve y el desnivel es muy importante a veces. De repente vas manejando, pues me pasó la primera vez que vine, iba manejando y de repente se inclinaba demasiado y era el susto diciendo, opa, ¿y ahora caigo o no caigo? Pero no, después te acostumbras y le agarras la mano el camino y ya está. El tema de los repuestos acá, en esta zona, es bastante complicado. No es lo mismo en Uruguay, porque en Uruguay sé que se te rompe algo y sabes que vas al centro, a algún lado, cualquier casa de repuesto. Hoy en día hay casa de repuesto por todos lados y se consigue. Acá es más difícil porque se depende de los vuelos, se depende del clima. De repente se te rompe un vehículo y lo puedes tener un mes parado el vehículo, porque no llegan los repuestos. El Carre, por ejemplo, es un vehículo de Suecia, pero tiene motor Ford. Es un motor Ford adaptado con caja Mercedes. El tema de la caja Mercedes esa no se consigue muchos repuestos. Algunos repuestos lo tienen en Argentina, por ejemplo, y algunos hay que mandarlo a buscar, por ejemplo, a España, a Alemania. El que tenga, generalmente se consigue y se trata de hacer trámite para comprarlo. Por acá, ¿cómo anda? Bien, consulta, mirá, te cuento una cosa. Coloqué la caja, todo, prendí, impecable. Acá, impecable la caja. Para atrás anda lo más bien. Pero cuando es para adelante no quiere nada.
Generalmente sí, ayuda acá todas las bases, o sea, se apoya entre todas las bases porque de repente yo tengo un tornillo que la otra base no lo tiene y esa base precisa ese tornillo. Si yo no lo ocupo, o sea, tomá, no hay drama, cuando pueda lo conseguí me lo devolvés, si podés, si no es como yo te doy esto, bueno, pero preciso esto, es cambio por cambio. Oh, stop it 1 minute, I repair. Small repair. Bueno. Uno de los sitios que nos recomendaron visitar desde el principio con insistencia fueron los tanques rusos. Argumentaban que no solamente era una imagen muy fuerte para la zona por su contraste edilicio y el estado de los mismos, sino la historia que se contaba sobre ellos. Así finalmente fuimos a recorrer y registrar ese lugar donde se asegura que en 1970 la antigua Unión Soviética depositó 9 tanques para abastecer su flota pesquera, y otra versión da cuenta de la llegada de submarinos rusos en la Segunda Guerra Mundial para cargar combustible. Leyenda o no, las grandes estructuras soportaron decenas de años los vaivenes del clima antártico y hoy son un herrumbrado mojón en el camino para cada visitante que alberga chatarra y más chatarra de otros tiempos, cuya presencia no se condice con el cuidado y la conservación prístina del continente por parte de quienes lo habitan y visitan. Los pingüinos son un indicador. Permiten entender cómo están, aproximarnos a entender cómo está respondiendo la Antártida a los cambios por los que estamos transitando. Cambios que son de escala global, como el cambio climático, y después cómo responde a impactos mucho más locales, a la presencia de la actividad de buques, a la actividad humana, a los efectos de toda esta logística que ves, el sostener estas bases, que implica que pasan aviones por arriba y largan determinados gases, o que estamos quemando basura y los filtros capaz que no funcionan de la mejor manera, y de alguna forma funcionan como indicadores de qué efecto tiene eso que nosotros hacemos en este ecosistema, en este gran ecosistema que estamos tratando de gestionar. Esto lleva incorporado un GPS, que precisamente tiene la posición. Luego tiene un profundímetro, que también nos da, lo que pasa es que tiene más trabajo de sacar los datos, saber a qué profundidad ha estado comiendo y todas las veces que ha buceado, etcétera, etcétera. Tiene también, un termómetro, también, lo cual sabemos la temperatura del agua, y tiene acelerómetros, como lo que llevan los móviles,
con lo cual sabemos el animal siempre es la posición que tiene en nuestros ejes del espacio, si está acelerando, si está maniobrando para comer o no, con lo cual podemos juntar la posición del animal, la profundidad y el tipo de movimiento que está haciendo para saber si además está comiendo en concreto en un sitio. Entonces esto se lo ponemos al animal en la espalda, pegado con una cinta, con este tipo de cinta, que luego se le quita y no le queda ningún rastro al animal de haberlo tenido, y se lo dejamos entre 4 o 5 días más o menos. Y luego volvemos a capturar al pingüino en el nido, porque aprovechamos ahora que tienen que volver a comer, a darle comer a los pollos, y entonces en el nido lo volvemos a capturar, se lo quitamos y ya el proceso de descargar los datos y de empezar a trabajar con ellos. Gran experimento social de una coexistencia y una gestión de los recursos naturales y del territorio distinta a la que tenemos en el resto del mundo. Y eso quizás promovido o exigido por justamente estar en las condiciones más extremas. Te obliga a jugar menos solo y trabajar más en equipo. Y eso de alguna forma, bueno, ese contexto fue el que terminó, bueno, generando este tratado antártico que es tan inusual y que encontró, insisto, la ciencia como el punto de encuentro para países que estaban en conflicto, ¿no? Estamos hablando que entre los 12 países originales del tratado están Estados Unidos y la URSS en plena Guerra Fría. Países reclamantes del mismo sector de territorio como Argentina, Chile y Reino Unido, ¿no? Es una reserva natural, el protocolo ambiental lo define muy claro, es una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Por detrás cada país tendrá sus razones geopolíticas para participar de eso, ¿no? Pero eso es lo que acordamos. Entonces lo que te piden es, bueno, tenés que cooperar, tenés que vivir en paz, este no es un lugar donde tener armas, donde hacer operaciones militares con fines bélicos, ni siquiera entrenamiento en términos de operaciones militares con fines bélicos. Sí, evidentemente la logística y las operaciones, sobre todo los países latinoamericanos, nos basamos mucho en las capacidades de las Fuerzas Armadas. Te exige que hagas ciencia de relevancia, o sea, que el país haga un esfuerzo de generar conocimiento, pero no cualquier conocimiento en aquellas áreas que como comunidad antártica acordamos que queremos entender mejor. Recopilamos información, la analizamos y la publicamos y la compartimos con el resto de la comunidad científica como forma de entender mejor cómo funciona el planeta o el universo. También es la moneda de cambio o la forma de generar vínculos de trabajo con otros, ¿no? O sea, está el conocimiento que genera en sí, que es, si se quiere, la idea inicial, pero también las oportunidades que genera de generar más conocimiento, de más proyectos, de acceder a recursos de otros. Nosotros muchos de los proyectos este año, o algunos de los proyectos este año, lo estamos haciendo utilizando infraestructuras de otros. Tenemos en este momento 4 investigadores en el barco polar español, estamos subiendo 2 proyectos al barco peruano, en barcos oceanográficos de un nivel que Uruguay no tiene. Entonces potencia la capacidad de Uruguay de hacer ciencia más allá de los límites que imponen sus propios recursos. Un visitante inesperado se estacionó frente al lugar y nos deleitó con su forma y color. Un témpano, esa masa flotante característica de estos lares, era uno de los tantos desprendimientos del glaciar Collins, que aparece majestuoso al costado de la bahía Fildes, con una imponencia de 12 kilómetros cuadrados, que a veces supera los 500 metros de altura
y que ha tenido un retroceso en los últimos 50 años debido al calentamiento global. ¿Quién te quita lo bailado? Esto está listo, de esa forma que le da el agua. Hielo eterno. Tremendo. Me quedó tus manos ahí puestas. Todo con tierra. Así, así. Lo normal son las 4 comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Lo que se suma después, cuando está el grupo de trabajo, veo que las condiciones están un poco fresco, se prepara una entrecomida entre el desayuno y el almuerzo. Es para hacer un refuerzo para la gente trabajando afuera. Si está muy frío, se prepara una comida caliente. Para los científicos que salen a hacer sus proyectos, se les prepara una vianda. La cocina, más allá de lo que uno puede tener en la teoría, en la práctica, más allá tiene que ser amor. Es el ingrediente que uno tiene que ir a la cocina, tiene que gustar. Porque uno lo puede hacer, estudio y lo hago, pero cuando uno no lo hace realmente, o sea, por entrego, siempre digo, ¿no? Por vocación, amor a algo, siempre le da ese toque a lo que uno haga, que hace magia en la cocina, cuando le deja el amor y le pone todo lo que uno siente hacia realizar algo. Por eso yo me siento bendecido, me siento feliz de poder realizar lo que me gusta en este momento. Y ahora acá es el desafío que estoy relevando a mi compañero acá, a Diego, mi compañero que él se cumplió su periodo aquí. Ahora me tocó la suerte de poder conocerlo, compartir experiencias con él, y ahora bueno, de relevar la posta y decir, bueno, el bravo Zulo somos nosotros, el de haber cumplido, y agarrar la posta a nosotros. Ahora viene el desafío. Yo me quedé todo el año, ya estoy terminando mi campaña. En realidad vine por 11 meses. Yo vine en enero y bueno, me estoy yendo ahora en estos días. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena. Bueno, para hacer mi primera experiencia lejos de todo, lejos de mi familia, de mis amigos, mi hijo. Estuvo muy buena porque el grupo fue de esos grupos que no te dejaban caer. Siempre había alguno que te veía medio bajón y venían y te ayudaban a levantar el ánimo. Así que bueno, por ese lado estuvo muy bueno.
El sistema de la basura está bien claro, además de tener recipientes con explicaciones concretas de qué forma clasificarlos con cartelería específica y colorida según el desecho. La base, a través de sus buzos, queman una parte de la misma y las colocan en tarrinas o embolsan prolijamente las cenizas que luego se llevará el barco con el resto de los residuos. Todos colaboran con la tarea de mantener limpio el lugar y ellos de minimizar la carga para que la gente de la Armada lleve a Uruguay el menor peso posible. La extracción de basura que se hace en la base se hace por intermedio de barcos de la Marina. Bueno, yo con 22 años pude venir embarcado en el buque que estaba de turno en ese momento. Y fue la primera vez que pisé acá. Y nos dedicamos a eso, a la recolección de residuos plásticos, metálicos, baterías, orgánicos. La idea es compactarlo de la manera más efectiva posible la basura que generamos nosotros los seres humanos que viven en este lugar y trasladarla hacia el continente. No puede quedar nada acá, nada puede quedar acá. Nosotros acá desempeñamos un papel, un rol importante en el apoyo a las actividades y los proyectos científicos y biológicos que se desarrollan en este lugar, en la península antártica, básicamente la bahía Maxwell, que es nuestra bahía que está ahí, y en el lado Uruguay fundamentalmente. Prestamos apoyo a los diferentes proyectos científicos que se van desarrollando en el correr del verano. Recordá que en verano, desde diciembre hasta mayo, todos los meses, cada mes durante 10 días, vienen científicos y biólogos a realizar diferentes proyectos. Los buzos nos ayudan muchísimo, que son los que nos instala el mareógrafo en el agua. Nosotros le damos la posición o el lugar, ese lugar venimos instalándolo desde siempre. Entonces se ha comprobado que el mareógrafo ahí no se mueve, no tiene efecto de corriente ni de viento, nunca queda sin agua. Entonces es un lugar que está protegido, y también toma efectivamente las mareas. Lo que estudiamos es el movimiento de la marea durante un periodo en el cual el agua no está congelada. Entonces lo instalamos ahora en diciembre y lo sacamos recién en marzo, abril en el último vuelo. Se va comparando y también se compara con la tabla de marea que se realiza antes y viendo cómo se va moviendo la marea. Se hace un estudio de qué es lo que predomina en esta área, qué marea es la que predomina. Y ahí tenemos dos mareas que predominan, que son la mixta y las semidiurnas, que más o menos es que en un día lunar, 24 horas, hay 2 pleamares y 2 bajamares. Que las pleamares son las mareas altas y las bajamares son las mareas muy bajas. El viento afecta mucho a la marea en el momento, en el día. Si es viento sur, afecta, entra mucha agua. Si es viento norte, saca agua. Los buceos son puntuales acá, bien puntuales y tienen que ser sí o sí efectivos. Nosotros mantenemos márgenes muy claros que básicamente están marcados por los tiempos de buceo que nosotros realizamos y evidentemente por las sensaciones, ¿no? Naturalmente no es lo mismo bucear acá que en Montevideo en verano. Entonces también para eso tenemos que tener cuidados especiales y unos programas especiales para realizar las actividades. Básicamente las condiciones climatológicas tienen que estar ideales, con muy bajo porcentaje de poca visibilidad, tiene que haber poca velocidad del viento, la dirección del viento tiene que ser norte en lo posible, porque cuando es del norte el aire es más cálido y la intensidad del viento tiene que ser baja. Día claro, eso es mejor, ¿verdad? Nosotros no podemos improvisar cuando vamos a hacer una tarea de buceo, tenemos que planificarlo, saber lo que vamos a hacer. Nos lleva días a veces haciendo
armando diferentes programas o sistemas de cosas que vamos a armar o desarmar debajo del agua, fundamentalmente en el lago Uruguay, y después se ejecutan los trabajos, se hacen, y cuando estamos llegando a estándares que consideramos nosotros que son un poco peligrosos, abortamos la misión. La elaboración del agua, por llamarlo de alguna manera, es a través de un sistema que va variando con cada dotación. OCE es quien regentea esta intrincada operación que consiste en llevar agua desde el lago Uruguay hasta los tanques ubicados en diferentes lugares de la base. El agua es bombeada hacia ese lugar y a través de una cañería, desde una caseta flotante que contiene un tablero electrónico que permite lograr conjuntamente con la resistencia que el agua no se congele. De hecho, en cada punto crítico del recorrido poseen estufas que mantienen la temperatura que impide el congelamiento. El secreto es la purga que se hace en varios tramos. Luego de concretar la purga, nada se desperdicia y el agua cae en un resumidero donde una bomba automática lo vuelve a tirar al tanque. El agua acá también es un elemento vital que da mucho trabajo obtenerla, sobre todo en invierno. Soy media aventurera. Me gusta conocer, explorar, moverme, aprender, tomar de cada lugar las cosas más importantes, más vivirlas. Eso no puede ser. Yo estaba recién llegando del Congo y dije, ¿a dónde voy ahora? Antártida. Bueno, busqué las bases, pero todavía no estaba el llamado. Cuando llamé, tenía que hacer un curso preparatorio y todo eso, que lleva meses, y ingresé ahí. Y al final, mes antes, me avisaron de que sí, que venía para acá. Lo básico acá es prevención, prevenir todo. Primero identificar los riesgos de la problemática que pueda suceder en un paseo, una salida, en un trabajo. Primero identificar los problemas más graves que pueden ocurrir y ya avisarles, tener cuidado con esto, protegete los ojos, usa el material adecuado, el equipo adecuado, vayan abrigados cuando salgan de paseo, avisen dónde están, eso es básico. Normalmente me consultan por medicamentos. Si yo tengo algún antibiótico o medicamentos más extraños que necesiten otras bases o buques que circulan por los mares cercanos, nos llaman por radio, se comunican y nosotros les brindamos. Por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp que está integrado por el médico, el paramédico de Corea, los dos cirujanos, o sea, los dos médicos, el cirujano y el anestesista de Rusia, el médico de Chile que hace las funciones de rescatista, así como el enfermero, y el médico chino que solamente con correo electrónico podemos comunicar. A él le tenemos que sacar sangre. A él le sacamos sangre. Sí. 34. No, pero no saques panza tampoco. 104. ¿No te bloqueas saco? Es complejo dividir la parte médica de la parte personal, porque prácticamente es un gran hermano esto. Es un grupo de personas en un lugar aislado, en un espacio confinado prácticamente. Entonces coincidimos en el comedor, en el trabajo, en la recreación, y siempre va a haber alguien
que está más cabibajo, más taciturno, ¿qué le pasa a este? Y ahí empezamos a hablar y se cuentan las experiencias, para la gente se abre más, terminas escuchando historias que capaz nunca le contó a nadie, pero como se da el clima de cercanía, las relaciones son más intensas también, se pasa el invierno, las relaciones se intensifican y somos más como hermanos. Hay dos etapas marcadas acá, que es la campaña verano y la campaña invierno. En verano no tiene esa rotación de científicos y de gente que viene por diferentes actividades, que quiera o no, distorsiona, porque son válvulas de escape de los que están acá, y pueden interpretar las cosas adecuadamente, pueden interpretar de otra forma, ¿verdad? Y están de paso, ustedes lo han visto, la gente está de paso y pese a todo lo que uno lo guíe, lo canalice, lo explique, ya viene, hay gente que repite y están de paso y eso no se les va, ¿verdad? Entonces, saben que a término 15 días, igual cumplen un ciclo cuando vienen acá las personas, ya sea por un año, más o menos el ciclo se lo cumple, porque viene la euforia, el coso, después lograron hacer lo que tenían, se van apichangando y el último día ya están con ganas de volver. Después cuando uno queda solo, bueno, viene. En mi caso, nosotros teníamos todo un horario establecido que sirvió de guía, pero particularmente por mi forma de ser, yo apelé a que todos los vi, que todos eran personas responsables, imbuidas de su quehacer, con conocimiento de las cosas que tienen que hacer. Así lo hicieron, así llevaron adelante su actividad. Yo no les marqué, si a las 8 desayunamos, a las 9 van a trabajar, no. El único precepto que yo marqué fue al mediodía, el almuerzo, los quiero todos acá, porque nos vemos las caras, vemos que estamos todos bien, si alguien tiene algo para decir, se dice, y el resto del día quiere hacer combustible a las 6 de la mañana, lo hace, a las 3 de la mañana está de día y lo hace, el otro quiere quemar basura, él sabe su momento, lo hace, avisa, está pronto, voy a quemar basura, hoy no hay viento, empezaba a las 6 o empieza a las 3, porque vieron que cuando está todo el tiempo de día o cuando hay que esperar oportunidades. Tengo misiones con todo, soltero, con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos. ¿Esta es la quinta? Dejaron misiones. Está gordo. ¿Qué tal? Es un sapo. Creo que muchos aspectos emocionales y de contención está dado porque tenemos una gran posibilidad de comunicación con Uruguay, con la familia, con todo, que la han tenido todo el año, gracias a Dios. Y bueno, eso también, hay una contención directa cuando el familiar que está en Uruguay así lo ve y aporta para sumar la contención. Puede jugar en contra si el familiar que está en Uruguay, en lugar de tratar de solucionar y darle que está todo bien, empieza con qué pasó con esto y acá lo otro y el chiquilín se quemó y no sé qué hacer y bueno, el que está acá, ¿qué va a hacer? Se descontrola, se desespera. Ya de por sí hay días que estando todo bien, ¿verdad? A uno le puede venir la nostalgia y queda ahí como ha ido. Y bueno, a eso se le suma algún otro componente de esto que puedan
como digo, vienen cosas buenas y pueden llegar. Tuvimos suerte que la mayoría de las cosas fueron buenas, todo el mundo capitalizó la misión, pero han habido otras experiencias no tan buenas. Históricamente, desde que se instala la base, siempre se ha contado con el apoyo de los demás países y con el apoyo, obviamente, de los demás países a través de las personas que están acá, que son los jefes de base y las dotaciones. Pero sin desmerecer a nadie, ¿verdad? Eso es también lo que genere cada jefe que está acá, ¿verdad? Que me imagino que todos los que están tratan de promover el vínculo de que venga, que vamos, de esa convivencia, porque necesito... Se me paró el generador y precisaba un fusible, vendría a ser una resistencia. ¿Verdad? No la tenemos nosotros. Y ahí empezamos a pedir en Frey, en Filde, DGAC. DGAC nos dio unas resistencias que sirvieron, pero si no tengo que saltar a China, a Corea, a lo que tengo acá, porque la pido a Uruguay, está gestionada, pero de ahí a que venga el siguiente vuelo, que puede ser justo que viene dentro de 2 días, pero si no, justo terminaron los vuelos de este mes y tengo que esperar 20 días y no, sin generación no puedo estar. La base china conocida como la Gran Muralla era la que más se nombraba. Finalmente, un día nos avisan que visitarían esa base para despedirse en el caso de Fonseca y presentar al nuevo jefe en una reunión de camaradería. En el camino hicimos una parada en la principal base científica chilena con el mismo fin. La imponencia de la Gran Muralla se vislumbra desde sus alrededores con claros signos de su pertenencia a un enorme país, conservando su rica tradición y mostrándonos con orgullo un museo que atesora los más variados objetos del periplo de sus dotaciones desde el comienzo mismo del desembarco en el continente de los hombres del país asiático. En cama de hierro es mucho más cálida que la de madera. Anfitriones serviciales al extremo, simpáticos, con una mirada lúdica de la coexistencia con el otro y haciéndonos sentir que más allá de la diferencia idiomática, siempre se puede crear empatía y más aún en el confín del mundo. La sociedad que fuimos a buscar y ver cómo se desarrollaba aquí en la Gran Muralla la encontramos, y sí que funciona. Montevideo, 7 de diciembre de 2019. Directiva número 301 IAU/1. En el marco establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo número 060/17, Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Antártico Uruguayo, y acorde a lo dispuesto en el acta número 1106 del Consejo Directivo, se designa a partir del día 7 de diciembre como jefe de la Base Científica Antártica Artigas, dotación Artacos 36, al señor coronel Emilio Velar. Firmado el presidente del Instituto Antártico Uruguayo, contraalmirante retirado Manuel Burgos. Al coronel Fonseca quiero agradecerle y a toda su dotación el esfuerzo realizado durante este periodo
Les deseo un muy feliz regreso al país, que encuentren en el mejor estado a sus familias. Y a la dotación Antarcos 36, bueno, desearles un muy buen año. Vi el proceso de selección, sé que ha sido muy exigente y estamos seguros que van a tener una excelente gestión. Es distinto totalmente este clima y la Antártida con lo que yo vivía en las misiones de paz. Por más que en una estuve un año y en otra estuve 17 meses, no es el mismo trajín, el ambiente es totalmente distinto. Este ambiente, a mi entender, es más sano porque uno no va a tener enfermedades aquí más que una gripe si no se cuida. En las otras misiones los riesgos eran más importantes. Es algo muy del uruguayo hacerse querer, y creo que fue una muy buena relación que entabló el jefe anterior, el coronel Fonseca, con las distintas bases. Siempre ha sido un puntapié de toda dotación, juntar, el que más junta las distintas bases acá siempre es Uruguay. Se lo pueden preguntar a cualquier otro que haya venido y es como el que une aquí. Y todos tenemos que cooperar porque aquí el invierno es muy difícil y siempre vamos a precisar del otro. Hay 4 pilares importantes en el conjunto del Instituto Antártico, que son la parte logística, la parte científica, las relaciones exteriores a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el MODMA, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorio y Medio Ambiente, que es lo que dan apoyo en todo lo que es UTE, ANTEL, OCE, los distintos organismos del Estado, que forman un conjunto para dejar la imagen del país en alto en este tratado antártico donde hay muchos países y diferentes culturas. Una costumbre arraigada en la base es, si el tiempo lo permite, hacer una incursión por la bahía Fildes. El teniente coronel Fonseca nos hizo de guía, ya que al entregar el mando de la base no solo tenía más tiempo, sino que intuíamos al verlo transitar esa zona que era también una especie de despedida del lugar que durante un año fue su hábitat. Ten cuidado con eso, cuando se hunde aquí se pueden doblar las piernas, ¿verdad? Y tener cuidado con eso. Nuestros acompañantes fueron los integrantes de la Dinama y la Audelar. Allí, en el silencio más profundo, solamente interrumpido por el agua del deshielo corriendo a la vera del camino, las imágenes del entorno y la presencia del glaciar Collins eran la postal más acabada de lo que la naturaleza es capaz. ¿A dónde estamos yendo? Hacia Punta Negro. ¿Y qué hay ahí en Punta Negro? Y ahora están las aves anidando y nosotros vamos a ir a tomar muestras de líquenes. Después cuando volvamos ahí, estamos en Punta Negro, ahora cuando volvamos sí pueden arriman ahí para que lo bichen. Este es el musgo y estos son los líquenes, que es lo que vamos a mostrar ahora. Vamos a mostrar un poquito más arriba. Saqué un poco del entorno para ver si podemos analizar la piedra, qué tanto mercurio tiene.
En el día de hoy vamos a hacer el cambio de las baterías, de las balizas, que lo hacemos una vez al año y está por el tema del frío del invierno. Viste que en invierno es toda oscuridad, como es con carga de panel se cambia anualmente, porque en invierno no carga. Entonces aprovechamos el verano y hacemos el cambio de las baterías. Como dice la palabra refrigeración, son dos luces, una anterior y otra posterior, que el bote o la embarcación menor cuando va a arribar a la playa, cuando las ve, ¿viste? Que se superponen una arriba a la otra, ahí quiere decir que está en rumbo perfecto, que no va a poder, para no colisionar contra nada, y en la orilla llegar en buenas condiciones. Acá soplan muchos vientos, ¿viste? Levanta hasta 200 km por hora por lo que he escuchado en invierno, entonces tiene que estar firme porque si no la estructura se vuela todo. Vivir aquí en el fin del mundo, en una isla sin fronteras y vivir como buenos vecinos con nuestros amigos uruguayos, chilenos, chinos y otros. Vivir aquí sin ayuda mutua es imposible, especialmente durante el invierno. Claro que ayudamos a nuestros vecinos muy rápido y celebramos nuestras fiestas, celebraciones juntos también. Y no sé por qué, pero yo recuerdo que siempre nuestra base, la base rusa, y su base, la base Artigas, estuvimos viviendo como amigos de fierro. Y parece, yo pienso que nuestra mentalidad es muy parecida. Porque todos ustedes, como yo sé, durante esos 2 años, todos ustedes todos ustedes unas personas alegres, tranquilos y muy buenos. Es hermoso estar acá. Sí, el aire cuando te levantás que se respira fresco, el invierno, el cielo azul, el sol brillante y todavía en la Antártida viendo especies que no se ven a menudo y la fauna, la flora, todo lo que se vive acá, lo que se conoce. Amaztepan, pues, perfecto. Acá uno quiere estar un poco en una burbuja. Uno está alejado bueno, yo salgo, dejo la puerta abierta, no tengo vandalismo, no tengo el crimen, es una noticia de lejos. Pero ya uno vuelve allá y otra vez le empieza a golpear un poco de esa realidad. Sí, es la tercera vez que vengo, pero igual no es lo mismo. No es lo mismo. Uno dice, no, ya se acostumbra, mentira, nadie se acostumbra. Se extraña Uruguay, se extraña todo, se extraña el ruido, el barullo. Aprendés, te conoces y salen a flote cosas que no sabías que tenías. Afloran sentimientos, sensaciones, ideas que no sabías que tenías y aprendes a conocer tus límites también. Es el lugar en el que estuvimos experimentando una forma de vincularnos como países distinto a lo que hemos hecho en el resto del mundo, ¿no? Entonces es complicado buscar ese punto de entendimiento entre dos personas que venimos de mundos distintos, pensamos distintos
creemos en cosas distintas, pero tenemos que estar acá y ahora. Esto es un gran amortiguador. Por otro lado, es un lugar donde aprender, o sea, como acordamos que este era un lugar donde íbamos a ser particularmente cuidadosos, es un lugar donde aprender a ser particularmente cuidadosos en otros lugares donde estemos, ¿no? No sé si es el mundo ideal, pero por el camino a... Yo creo que este es el camino. Un sentimiento ambivalente se apodera de nosotros. Estamos por emprender el retorno. La alegría inmensa de volver a casa, pero sabiendo que la peripecia llega al final. Que todo pasó demasiado rápido, que no alcanzarían 10 viajes más para verlo todo. Y además, despedirse de un grupo que viene de diferentes realidades, pero que fue compacto y empático en estos días. 10 años nos separan de aquel primer intento, de aquel sueño, de aquel proyecto Antártida que ya no es tal, sino esta realidad ahora documentada.